Sesiones Extras, el podcast, donde debatimos los temas que importan, así no den votos, con Daniel Duque y Alfredo Ramos. Daniel, nuevamente aquí en Sesiones Extras queremos hablar de temas los poco populares. Bueno, hay unos que cogen más tracción que otros, pero los temas que no se hablan en lo público, y hoy vamos a hablar de un tema que creo que vale la pena mucho, es la salud, que nos compete a todos. ¿Cómo han sido tus experiencias personales en temas de salud? Es decir, de atención, sos de los de prepagada, entonces estás en un mundo que puede no ser el verdadero usuario. ¿Cuál es tu visión al respecto? Mira, Alfredo, yo tengo una familia que ha sido beneficiada del sistema de salud. Mi mamá tuvo una cirugía de corazón abierto, tengo una hermana que tiene síndrome de Down, cuadros autistas, cuadros psicóticos. Tengo otra hermana que sufrió mucho de los riñones en su momento. Entonces, hemos tenido que acceder muchísimo al sistema de salud en su momento y creo que siempre nos ha respondido de una manera extraordinaria a través del régimen contributivo. Mis papás, pues unos trabajadores de clase media que pues siempre nos tuvieron a sus 3 hijos dentro de su núcleo familiar para la atención en el sistema. Y yo creo que en términos generales tenemos un sistema de salud que ha funcionado y creo que los logros del sistema de salud en los últimos 30 años son impresionantes. Si no estoy mal, hoy la cifra de aseguramiento está como en el 99%, una cosa pues que de verdad es impresionante. Ahora, yo creo que hay grandes retos. El sistema de salud tiene que llegar con mejor calidad, sobre todo a la ruralidad. Yo creo que en la ruralidad tenemos todavía unos retos gigantescos. Yo creo que tenemos que trabajar mucho más en la promoción y en la prevención. Se habla mucho de promoción y prevención, pero creo que todavía tenemos una ventana de oportunidad y de mejora en esa materia bastante importante. Me preocupan mucho los hospitales públicos. Nosotros en nuestro periodo en el Consejo nos tocó ver cómo el mejor hospital público de Colombia, el Hospital General de Medellín, terminó en las manos de corruptos y se lo robaron y le dieron toda la contratación pública de manera directa, un montón de ampones pues que acabaron con el Hospital General y que lo dejaron hoy en cuidados intensivos. Pero en términos generales yo creo que tenemos un sistema de salud que ha funcionado. Yo diría y Antioquia una crisis gravísima. Tenemos las dos principales EPS del departamento, una pública, salud, semipública, pues porque tiene a Confama como parte de sus socios, pero realmente más pública, Medellín y Antioquia, en una sociedad que me pareció muy interesante de darse la oportunidad de tener una EPS pública atendiendo sobre todo el régimen subsidiado, y Sura, pues la principal EPS privada de Antioquia. Entre esas dos EPS, yo creo que tiene más del 80% de la población de Antioquia dentro de su cobertura, y ambas con bastantes dificultades, es decir, una intervenida y la otra solicitando básicamente su liquidación. Así que es un tema muy grave y una crisis enorme en los hospitales públicos y de alguna forma también con dificultades en los hospitales privados, pero especialmente los públicos, porque los tenemos nosotros con nuestros recursos terminar solventando, que vienen en una crisis institucional grandísima en el cuatrienio pasado, especialmente pues en el gobierno Quintero. Tanto Metrosalud como el Hospital General en un desastre absoluto, el Hospital Infantil Concepción de Medellín también tirados, como lo dijiste muy bien, en la corrupción, pero también además de la corrupción, con pérdidas económicas grandísimas que ha tenido que sacar del bolsillo público. Nos hemos tenido que hacer entre los ciudadanos para tapar esos huecos. Sí. Para eso tenemos hoy una invitada supremamente especial que nos va a hablar de los temas de salud. En este cuarto capítulo de Sesiones Extras abordamos uno de los temas más críticos para todos los colombianos, la salud pública. Junto a Azucena Restrepo, exgerente de San Vicente Fundación y expresidenta de ProAntioquia, exploramos la realidad del sistema de salud colombiano, sus fallas y los desafíos que enfrenta. ¿Está el sistema de salud al borde del colapso? Acompáñanos en esta conversación para entender las urgencias y posibles soluciones que pueden definir el futuro de nuestra salud. Y para hablar de temas de salud, creo que tenemos una invitada, hoy creo que mejor no se puede, ingeniera química, con una gran experiencia estuvo en el sector privado, Suramericana de Seguros, fue vicepresidenta ya, estuvo en el Parque Explora, en la Fundación San Vicente y en ProAntioquia, Azucena Restrepo, una persona que reitero, una mujer con un gran liderazgo público y privado, que su especialidad en temas de salud creo que muy pocos lo discuten. Bienvenida, Azucena, muchas gracias por tu presencia hoy en Sesiones Extras. Muchas gracias a ustedes, me parece un formato excelente que ustedes dos estén conversando por los temas de región y de país. Pues bueno, vamos a empezar con preguntas muy generales y de temas nacionales, y ya vamos a particularidades sobre temas locales. Lo primero es, ¿qué modificaciones se deberían hacer en materia de salud?
¿Y qué se requiere para ellos? Porque muchas veces es muy fácil decir qué es, sino cuánto cuestan. Pues uno puede soñarse un mundo ideal, pero cuáles deberían ser las principales estructuraciones en un sistema que ha tenido avances, pero tiene retos y dificultades. ¿Y cuáles deberían ser y cuánto nos valen y si es fácil alcanzarlos? Bueno, lo primero que quisiera decir es que me parece que la mayor ganancia de esta crisis es que se esté creando conversación pública sobre salud. O sea, que ya que estemos aquí, que realmente la comunidad, la población entera esté hoy preocupada por el sistema, esté participando desde distintos frentes, pues es muy valioso. Frente a todo lo que se ha conversado pues, en estos 2 años de este gobierno, muy especialmente, yo creo que sí hay un consenso general en que el sistema debe tener cambios. Pero lo que sí yo pues quiero decirles es que mi visión es que debe tener evolución, no destrucción. Un sistema que lleva 30 años, que empezó, como saben, realmente en el 94, porque la ley 100 es del 93, pero en el 94 pues es que realmente ya hay una estructura institucional para operar el sistema. Es un sistema realmente muy nuevo en una sociedad, parece mucho tiempo, pero no lo es. Y ha tenido unos logros muy valiosos. Yo creo que el logro pues, que todos resaltamos mucho es el de la cobertura, y Daniel lo comentó con relación a que hay un 99% de la población afiliada al sistema. Pero hay otros de los que se hablan menos, como los avances en salud pública. Colombia es un país que tiene, por ejemplo, un nivel de vacunación, un nivel de cobertura en servicios de salud pública muy valioso, lo que hacen los entes territoriales. Puede ser siempre mejor, pero los entes territoriales han trabajado en lo preventivo y predictivo. También se ha creado una gran fortaleza en el talento humano en la medida que ha habido posibilidad de que haya acceso de servicios, de tecnologías y con la estructura académica del país, que es muy valiosa. Y pues en Antioquia además tenemos la Universidad de Antioquia, el CES bolivariano, universidades de una tradición enorme en formación de talento humano en salud. Entonces tenemos esos valores tan grandes que además no puedo dejar de decir uno que es muy relevante para la gente, que es lo que se llama el gasto bolsillo. O sea, recuerden que hace 30 años las familias no estaban cubiertas, solo accedía al seguro social las personas que tenían un empleo formal. Entonces ni siquiera las familias del empleado formal podían acceder. Y por supuesto la gente que no tenía empleo formal no tenía ninguna protección, vivía casi en los hospitales de caridad, y esa es la razón del origen de tantos hospitales fundacionales en Antioquia, que de pronto ahorita hablamos, ya que mencionaste que trabajé en el San Vicente. Entonces, el que hoy se hable siempre que el país tiene hasta solamente un 14, un 15% del gasto va al bolsillo de las personas y familias, y eso que en eso se cuentan las pólizas y los seguros privados. Pero en general el tema del gasto de personas y familias es de los menores posibles en los sistemas de salud. Es un gran logro. Es uno de los gastos de bolsillo más bajos del mundo, ¿no? Así es, así es. Y por eso es un sistema que tiene falencias, y seguro lo vamos a conversar ahora, y que tenemos que evolucionar para ir directamente a tu pregunta, pero lo primero reconocer, y yo en eso estoy de acuerdo con el ministro Alejandro Gaviria, que es el mayor logro social de nosotros como colombianos. Yo creo que el gran llamado es que con la participación de todos logremos que esto no sea regresivo, que realmente logremos evolución, mejoramiento, todo lo que tenemos que lograr, pero no desmontar. ¿Y qué tuercas afinarías en ese sentido? ¿Cuáles podrían ser como unos mangos bajitos pues para...? Sí. Hay claramente pues una conversación muy alrededor a que el sistema está desfinanciado, y no quisiera empezar por dinero porque quisiera que fuera el último punto, pero de todas maneras lo voy a mencionar. Eso es cierto, el sistema ha padecido de desfinanciación, y hay una razón estructural muy de fondo, que el sistema se diseñó para que la financiación viniera prioritariamente de los aportes laborales, y Colombia no se ha logrado formalizar. Inclusive Antioquia tiene un 60% de la población que está en el régimen contributivo, o sea que viene de empleo formal, pero en el país es más o menos apenas el 50%. Entonces, cuando un 50% de la población todavía no ha podido acceder a la formalización, ni ha podido definirse siquiera un modelo progresivo,
que vayan aportando de acuerdo a los mayores salarios, sino que hemos venido en un modelo fijo de aportes. Esto ha venido desfinanciando mucho el sistema. Necesitaba crecimiento, formalización para A mayor llevar formalización laboral, Exacto, mayor aporte necesitaría. social. Hay países, y de pronto tú lo mencionaste, ustedes lo mencionaban con relación a otros países que no deciden financiar la salud desde el empleo, pues desde el empleo formal, sino desde los impuestos generales, precisamente por eso. Porque cuando el empleo baja, la salud se desfinancia, es contracíclico y no debería ser. Entonces realmente buscan financiarlo más desde los impuestos generales, esos son otros modelos, pero en general nuestro gran reto es la formalización, y si no vamos a lograr la formalización en el modelo tradicional, pues o sea que el 100% del país pase al modelo de sistema de seguridad, de seguridad social que tenemos, pues como les decía, hay que buscar un camino progresivo, pero sí hay una falta pues, de aportes. El otro, definitivamente, la presión pues, que está trayendo el cambio demográfico del país, lo que decíamos del envejecimiento de la población, la llegada de las enfermedades transmisibles otra vez, que creíamos también superadas y que ya estamos básicamente pensando que el gran costo del sistema eran las enfermedades crónicas no transmisibles, y volvieron las epidemias, o volvemos a tener miedo de la viruela o de la tuberculosis, o dijéramos de epidemiologías que manteníamos ya todos como que creíamos superadas. Eso es otra gran presión para el sistema. Y sin duda lo que mencionaban ahora también, la presión tecnológica. Hay un gran problema porque el país tiene un plan de beneficios en salud que es textual. O sea, hay un plan que tiene las coberturas explícitas, pero como el derecho es ilimitado, lo que no está en el plan también se reclama bajo lo que todos conocemos pues como antes el no POS o el no PBS, o pues figuras que no están, procedimientos que no están cubiertos, pero que por el derecho vía tutela se reclaman las prestaciones. Eso siempre ha estado descubierto. O sea, las EPS les pagan una partida, como decir cuando compras un seguro que tú pagas personalmente, cuánto vale tu seguro. Así es hoy en día lo que se llama la UPC, la unidad de pago por capitación. O sea, el gobierno paga por cada persona como una especie de prima, un valor anual para hacer sostenible el sistema. Y esa prima, esa UPC, unidad de capitación, solo cubre lo que está en el plan, porque así se calcula. Lo que está por fuera del plan, no. Entonces, las EPS tienen que sostener digamos, esa caja de pagar esos procedimientos y después hacerle el recobro al gobierno. Y esto ha sido siempre un padecimiento enorme. Así, eso es lo que realmente ha hecho que se vayan cayendo una a una. O sea, por ejemplo, que haya salido Comeva del sistema por mostrarles es un dolor inmenso. O sea, Comeva fue un prestador de mucho valor para el país. Un prestador además regional del occidente, de Cali, que la gente sentía cercano, pues y en Medellín también tuvo, todos en familia hemos tenido quien, pues las EPS hayan hecho un trabajo. Personalmente yo tenía una hermana, o tengo porque con cáncer, y primero de mama y luego de cerebro, y mientras estuve a cargo de Comeva, fue excelente el servicio. Yo tenía un afecto enorme por Comeva, tuve en San Vicente mucha interlocución con ellos, a ver cómo ayudábamos, pero es imposible. Ya vienen con una deuda grande de cuentas con el gobierno que no logran saldar y se van cayendo. El caso de Saludcop, que fue la otra salida grande, que fue Saludcop, que después, recuerdan, se convirtió en Café Salud, luego en Medimás, una tras otra fueron cayendo, pues también esas dos caídas han sido fatales. Y bueno, hablando un poco de este tema financiero, que sin duda es uno de los retos más grandes del sistema de salud, uno escucha que uno de los grandes caballitos de batalla del gobierno nacional es que las EPS han sido malísimas, es que las EPS están tumbando a los colombianos, es que las EPS no prestan buenos servicios. Yo creo que muchas EPS fueron muy corruptas, yo creo que hay EPS que de verdad teníamos que depurar en el país, que estaban haciendo una tarea terrible, y uno ya casi que escuchaba que había congresistas dueños de EPS, que eso me parecía pues una cosa impresionante. Pero
Pero finalmente entonces cuando la EPS deja de pagarle a las IPS, yo quisiera que vos nos contaras un poco también cómo era esa situación cuando vos estabas en el San Vicente, ese relacionamiento con la EPS, cuando entonces deja de pagar. Hay unas pues que creo que son muy serias y que pagaban de manera muy puntual y demás, pero cómo afectaba también ese no pago de las EPS a toda la cadena de ahí en adelante. Sí, Daniel, yo me fui por el lado de la desfinanciación del sistema, como cuando me preguntabas de qué propondríamos para ir, como dijéramos, como grandes, dijéramos, temas sujetos de modificación. Entonces, enseguida vuelvo a la tuya, pero que no quisiera dejar de contestarte. Sin duda, esas fuentes de financiación hay que revisarlas, ¿cierto? Y hacer que los beneficios coincidan con un modelo de financiación posible. Pero hay que volver al concepto pues, que todos decimos teóricamente, pero que es las personas en el centro. Y cuando decimos las personas en el centro, es el paciente en el centro, el talento de la salud en el centro, los afiliados, las empresas, o sea, quienes realmente hacen posible pues que el sistema existe. Y eso significa que, volviendo al tema de que las personas tienen que estar en el centro, lo primero que tenemos que diseñar, antes que todo el esquema de financiación, es el modelo de atención. Y en eso sí tenemos un reto grandísimo, que es crear las redes integradas. El gobierno también ahora está hablando de integradas e integrales de salud. Pero esas redes integradas significan que una persona accede al primer nivel de prestación de salud y que esa sede lo remite de una vez a una institución que tenga capacidad de manejar esa enfermedad, esa patología, no como ahora sucede, que es para mí, la gran causa de la ineficiencia, la corrupción de los recursos, que es que las EPS empiezan a mandar a la gente para todas partes. O sea, ya fuiste diagnosticado con cáncer y en vez de llegar de una de esas instituciones que maneja integralmente esa enfermedad, mandan a la persona a que se haga la resonancia aquí, el otro procedimiento de laboratorio. Hay gente que va de aquí, pues en nuestra región, de Niquía a Itagüí a hacerse procedimientos buscando la institución prestadora, pues las IPS que cobran menos. Y eso al final se volvió, pues en ese afán por lograr eficiencias, se volvió una causa gravísima de desintegrar la atención. La gente sufre mucho, la gente puede que no tenga copagos y costos directos, pero el moverse, gastos de transporte, gente que viene de las regiones con mucho esfuerzo. Entonces, realmente el crear esas redes integradas es esencial. Y Medellín las tenía planteadas, porque el decreto eso no tenía ni siquiera que ir por la reforma. Ya había un decreto en el ministerio de Alejandro Gaviria, cuando estaba también Fernando Ruiz de viceministro, y luego Fernando Ruiz llega al ministerio. Hubiera sido el momento, el gobierno Duque hubiera sido el momento ideal para haberlas implementado. Viene la pandemia, todos nos distraemos un poco. Inclusive también la red de hospitales de Antioquia, o sea, con Luis Fernando Suárez hablábamos cuando llegó él con el gobierno de Aníbal Gaviria, hablábamos en Pro Antioquia de la posibilidad de crear lo que deberían ser los hospitales núcleos, que son hospitales departamentales de Antioquia, con por decirlo así, una red de hospitales municipales que respondieran a estos hospitales núcleos, que fueran acompañados por ellos. Y de ahí ya llegaron los grandes hospitales de Medellín como grandes tutores del conocimiento, los grandes hospitales, la academia. Todo ese modelo de red ha estado detenido porque llega este gobierno y empieza a crear una incertidumbre, pues un caos, una reforma que se ha hecho, pues no pasaba por la aprobación del gobierno, pues ya se dio. O sea, entre las intervenciones que ha hecho el gobierno, pues que con nueva EPS ya tiene 11 millones de personas, interviniendo Sabia Salud, que Sabia Salud realmente era el modelo referente de cómo hacer la salud pública, porque Sabia Salud es de la gobernación y la alcaldía. Claro. Siempre le faltó capitalización y apoyo de los dos en tener más patrimonio.
pero era el modelo, o sea, el arreglo institucional público estaba ahí. Era una gran idea. Exacto, como también pues Bogotá tiene su EPS, Salud, Capital Salud, Salud Capital, ¿ven? Esa qué pena. Bogotá, en todo caso, realmente sí es un hecho pues que necesitamos establecer el modelo de redes integradas. Eso es sustancial y es prioritario. Eso es lo que más va a contribuir a que la gente tenga oportunidad, acceso, todo lo que uno busca, pertinencia, resolutividad, porque hoy la gente va al primer nivel y le vuelven y lo remiten y queda así. Entonces, lo remiten lo que se ha vuelto al primer nivel, que resuelve poco, lo que se llama baja capacidad de resolutividad, no, sino que remiten a otro especialista. Podría evitar ese paso y se hasta ahorraría un tiempo y plata en ese paso, casi que Por lo menos que tenga un muy buen nivel de resolución ahí o sea, tiene que modificar, mejor dicho, resuelve o mejor casi que inexista. Sí, o se resuelve o lo remito, pero ya para alta complejidad, pero que si haya una buena, dijéramos, avance de cobertura de salud pues en esa atención de primer nivel. Que hoy existe pues realmente esa red de primer nivel también, cuando el gobierno dice pues que quiere crear sus centros de atención pues de primer nivel, ya dependiendo de las entidades territoriales, cuando es que es la propuesta pues que está ahora pues en este gobierno Petro, pues bueno, ese es otro tema ya de estatizar demasiado el sistema de alto riesgo también, pero entonces te diría que lo más importante hacer es implementar las redes, que hay reglamentación y que no se han logrado implementar, el tema de mover bien pues, con claridad en cómo van a ser entonces las fuentes de financiación, si tienen que salir cada vez más de los impuestos generales, cómo se pueden hacer si realmente el país no se está formalizando. Y pues por supuesto fortalecer la institucionalidad del control. O sea, me parece pues que la supersalud debería emular lo que hace una superintendencia financiera. O sea, ¿por qué la superintendencia desde el punto de vista de la rigurosidad? ¿Por qué el sistema financiero colombiano es tan bueno? Tenemos una superintendencia poderosa. Pues la superintendencia de salud ha sido muy débil. Pues si acaso defiende algo la prestación de los servicios, pero no hace trazabilidad de los recursos. O sea, el sistema de 90 billones de pesos. O sea, debemos tener una superintendencia de salud haciendo control muy riguroso de esos recursos. Entonces, sí hay que hacer reforma, es un hecho, pero necesitamos hacerla, como se dice tanto hoy, construyendo sobre lo construido. Un tema polémico dentro de la financiación es, ¿se podría incrementar un poco el gasto de bolsillo de las personas? Sabiendo que eso pega, evidentemente, le pega a muchos colombianos, pero podría generar un poco más de, pues además de financiación del sistema, pero un poco de mejor uso del sistema, porque no sé si, y lo hablábamos previamente, el hecho de tener la posibilidad de acceder con mayor facilidad al sistema hace que haya un incentivo perverso, no sé si a enfermarse más o a sentirse enfermo, a decir yo voy a ir pues cada vez que me duela, si me duele cualquier cosita voy a ir al médico, quitándole eventualmente esa oportunidad a una persona que sí la requiera. ¿Valdría la pena, sé que es un tema polémico, pero valdría la pena repensar un poco y decir, hombre, incrementemos ese copago que se hace, cualquiera sea el uso que tenga el Estado, de la persona pues de esos servicios públicos o privados, pero sí valdría la pena un poco para repensar y para un poco de oferta y demanda un poco más clara. De pronto no incrementar el gasto en salud, sino como construir unas tablas más como equitativas para que los que están en medio de la formalidad sí tengan una obligación de poner un poco más para que finalmente los que están en el régimen subsidiado efectivamente pues puedan como que se alivie la presión financiera sin que los que están en el régimen subsidiado sufran el ataque pues como del aumento del gasto. Sí, yo creo que sí es necesario que el aporte sea más progresivo, o sea, que las personas que ganen más aporten más, e inclusive las que están en la informalidad, que muchas veces ahí hay un empresariado informal y también debería buscarse, ya sea vía lo que se pueda ver en
en los impuestos generales, o en fin, alguna forma de que haya más aporte. Vía copagos es muy difícil porque realmente cuando una persona necesita el servicio, el que no tenga el dinero y eso lo limite para poder acceder al servicio, o sea, lo que les decía, para la población eso está muy difícil pagar unos pasajes, ¿cierto? Pensemos inclusive en la población dispersa o inclusive de municipios lejanos que tienen que acceder muchas veces a estos servicios de ciudades principales. Bogotá acompaña mucho toda la zona oriental y sur del país y Medellín acompaña las regiones como Chocó y región Caribe. Entonces es cierto que sí hay mucho desplazamiento, pues el Valle del Cauca también tiene pues grandes hospitales, el Valle del Lili, pero el sur del Chocó va a Cali, pero Antioquia, desde Quibdó y toda la zona y Caribe. Ustedes me dicen a mí que San Vicente es un hospital regional, no, es un hospital nacional. Realmente el SOAT, por ejemplo, en las regiones del Caribe ha tenido muy poquita cobertura, entonces los hospitales remiten a Antioquia una gran población de accidentes de SOAT que no tienen seguro, pues de accidentes de tránsito que no tienen el seguro, no tienen el SOAT, y Antioquia corre con el servicio, pues, y con una dificultad de recobro muy alta ante el gobierno nacional. Entonces yo no creo mucho que la vía de participación ciudadana sea el copago, pero sí los aportes progresivos y hacer que parte de esa informalidad que muchas veces gestiona ingresos altos sí tenga un aporte al sistema. Porque hoy hay apenas 23 millones de personas por parte del régimen contributivo, o sea que vienen de los afiliados del régimen del empleo formal. Además, no, sí, los que cotizan. Exacto, cotiza lo que es el empleo formal, 10 11 millones de personas está más o menos fluctuando, pero sus familias, ¿cierto? Entonces 23 millones de personas están en el régimen contributivo y 26 del régimen subsidiado. Eso antes, el régimen contributivo cuando inició el sistema tenía excedentes, o sea, lo que aportaban daba para cubrirse a sí mismo de toda la población del empleo formal y sus familias y daban para ayudar a sostener el régimen subsidiado. Hoy ni siquiera se autosostiene. Entonces sí hay necesidad de ver cómo hay un aporte adicional al sistema o encontrar ese modelo de financiación más estable. Vos decías ahorita que pues no se aprobó la reforma al sistema de salud en el Congreso, pero de facto el gobierno, pues digamos, ya intervino la nueva EPS, ya intervino Colsanitas, ya se intervino Sabia Salud, Sura pidió pues retirarse y liquidarse como EPS, ya pues mucho más, la inmensa mayoría de los colombianos estamos hoy casi que en manos pues, del gobierno nacional. ¿Cuáles son digamos, las grandes preocupaciones que tenés vos con la reforma a la salud que propuso el gobierno y con lo que está pasando actualmente? ¿Dónde están como esos cuellos de botella que uno dice, juepucha, aquí hay una bomba de tiempo? Bueno, realmente con lo que decíamos, entre las EPS intervenidas más las que están proponiendo salir del sistema, ya sea por un retiro voluntario, por el modelo de desmonte progresivo como Sura, ahí en total ya hay 35 millones de personas aproximadamente que están sufriendo el cambio, pero lo más importante inclusive es la zozobra que se ha generado, la incertidumbre, porque la gente ante eso no se sabe qué vendrá, ha venido en una avalancha de reclamaciones y de alguna manera pues como de prevención a sí mismo de que no sé qué. Citas y entonces. Exacto, entonces eso ha saturado los sistemas, las urgencias. Sin duda también ha habido, como hemos leído todos, desabastecimiento de medicamentos, ya sea porque la industria farmacéutica también anda en la misma incertidumbre, porque las deudas empiezan a acumularse. Entonces, pues realmente yo quisiera como que, y realmente me gustan esas conversaciones pensando que
hemos como vivir desde la esperanza y no desde ese miedo, ¿cierto? Y creo que lo más grave que ha ocurrido en estos 2 años es que nos ha creado mucho miedo. Pues pensamos que pues, los que creíamos en que debe mejorarse beneficios sociales, que se debe trabajar pues, por obviamente desigualdades estructurales que tiene el país, pues, y este gobierno venía con esas propuestas de traer soluciones y lo que ha traído es zozobra, incertidumbre, miedo. Y eso es lo peor, porque detrás de eso viene una gran desconfianza de los actores entre sí, hay desconfianza de los actores con el gobierno. Antes había trabajo entre los actores del gobierno, los actores de las prestaciones o los EPS. Todos sabíamos que había problemas, pero vamos tratando entre todos de construir. Ahora todo el mundo es con desconfianza, desacreditando al sistema, ¿cierto? Diciendo, como decías ahora, que es que estos se robaron, estos se enriquecieron. Sí, obvio hubo ya y EPS, sí, que desde que nacieron no tenían los capitales porque no se les exigieron para construirse. Los capitales mínimos de que necesita un aseguramiento. Un aseguramiento necesita patrimonio técnico, necesita lo que llaman las reservas técnicas. Se creó un modelo de aseguramiento, pero no se hizo con la suficiente rigurosidad desde el principio. Entonces, mucha gente que no tenía ni ideas y no también ganas de entrar a captar recursos del Estado, entró, hizo malas prácticas y eso obviamente ha creado también desacreditación. Pero hay que creer en los que lo han hecho bien. Y pues aquí estamos, pues como decíamos ahora, con un sistema que también ha creado beneficios. Entonces, pues para mí lo más grave que ha ocurrido en este tiempo es eso, la pérdida de confianza, el miedo, la incertidumbre y obviamente perder las capacidades institucionales que el país ya ha creado en esto. Es que la misma apropiación ciudadana, el que los ciudadanos ya incluso saben cómo reclamar el sistema. La gente sabe que si no le funciona, una personería le ayuda pues con una tutela pero la gente se ha apropiado tanto del sistema de salud que yo creo que de los derechos más apropiados por los ciudadanos, la gente sabe que tiene el derecho. Claro. Y defiende el derecho y los jueces han estado ahí para garantizar el derecho. Perder todo eso, pues Azucena, hemos visto como que la concentración ha estado mucho en el tema de las EPS, del aseguramiento, y se han dejado de lado unos actores muy importantes como los prestadores del servicio, es decir, las IPS o las ES, que tampoco son unos santos, pues, para decirlo de alguna forma, especialmente los públicos, que terminamos finalmente subsidiando en muchas ocasiones a través de, no, y parte de la discusión es esa, entre la pelea de IPS y EPS, es por las famosas glosas, entonces no le paga porque me está metiendo como me quiere meter goles, pues para decirlo de alguna forma muy, muy sencilla. La pregunta es, ¿qué hay que hacer también con los hospitales, para llamarlo, las IPS? Son la cuota política por excelencia de los municipios. Especialmente los públicos, uno va a un pueblo a hacer campaña y lo que sea. La primera cuota política que vende un candidato a la alcaldía es el hospital del pueblo. Es la primera. Ahí es el primer favor que pagan. ¿Y por qué ha pasado de agache tanto los hospitales, para llamarlo de alguna forma, pues para que las personas entiendan, en esta discusión? Pues realmente porque la discusión se ha cifrado mucho sobre el dinero y sobre el discurso del gobierno de que lo que hay es malversación de las EPS, ¿cierto? Pero realmente el fondo, de varios temas que hemos conversado, es pues, el mismo modelo de atención. Y ahí los hospitales y todos, la infraestructura de prestación sí tienen toda la relevancia. De hecho, déjenme decirles que Medellín tiene una estructura de hospitales muy valiosas y poco pues que no es para Medellín, sino realmente para Antioquia y parte del país, que es una estructura de hospitales fundacionales, sociales, como el San Vicente de Paúl, el Pablo Tobón Uribe, la Clínica Cardiovid, los hospitales universitarios, o sea, el Hospital Alma Mater de Antioquia, que antes era la IPS universitaria, el Hospital de la Universidad Bolivariana, el Hospital de la Universidad CES. O sea, Antioquia tiene una estructura de hospitales sociales muy valiosa. Entonces ahí no se puede decir que son privados enriqueciéndose, son hospitales sociales que hacen un esfuerzo
superior todos los días, y se los digo porque lo vi en carne propia, lo que es sostener un hospital de estos con la atención, mantener vigente la atención. Son unos grandes. Yo les puedo decir que sin esos hospitales el colapso social sería total. O sea, esos hospitales hacen un esfuerzo sobrehumano, tanto su personal, su equipo administrativo. No, cuando yo trabajaba hasta mis hijos eran todos, cada 15 días, mami, ¿hay con qué pagar la nómina? O sea, éramos en agonía todos por realmente lograr un recaudo para mantener los hospitales, el hospital abierto, el hospital vigente, además recibiendo críticas, que entonces ¿por qué hicieron una ampliación en el Pablo? Que ¿por qué hizo San Vicente un hospital en Río Negro? Pero ¿cómo no? ¿Quién más la va a hacer? Ustedes mismos que han sido el sector público saben muy bien que pues, lo que ha hecho la salud es entregar estos recursos para funcionamiento, para la prestación del servicio, pero no ha habido recursos para la infraestructura. Eso ha sido pues, un padecimiento enorme, lograr crecer la infraestructura, y todo ha sido esfuerzo privado. Entonces, termino que en Antioquia están esos fundacionales y universitarios, los 7 hospitales departamentales de Antioquia, es otro activo social demasiado importante, pues desde el San Rafael en Itagüí, bueno, eso ya hablo un poco, y pues por supuesto la gran Metrosalud, o sea, somos unos activos de prestación demasiado valiosos. Entonces, lo primero, nos tenemos que acorazar para defenderlos y sostenerlos. ¿Hay inversión privada? Sí. La inversión privada fue sobre todo al principio de asociaciones de médicos, o sea, un grupo de médicos que se unió, creo, otra Clínica Las Américas, otro la Medellín, otro Las Vegas. Esa infraestructura privada que era de los médicos no aguantó estas presiones de cartera de los últimos casi 10 años y la tuvo que vender. Vendieron esas infraestructuras y hoy están en inversión extranjera. Las Américas entró un grupo peruano, la Clínica Medellín, Las Vegas, la Clínica El Prado, una inversión española. Ahí hay una inversión también extranjera mucho más importante de la que ha entrado a otras ciudades. Esa inversión obviamente viene con intención de retorno. Es que invertir en infraestructura es muy costoso y, como les digo, no va desde la... Si el Estado les pudiera la infraestructura, no tendría ningún problema. No, pero ustedes saben que ha sido... ¿Cuánto tiempo duró la construcción del hospital de Caucasia? No, pues imagínate. 3, 4 administraciones. El hospital, la unidad hospitalaria de Buenos Aires ha sido las 2 últimas inversiones grandes en infraestructura que hicieron Medellín y Antioquia. Para unidad de Buenos Aires. Se han tomado entre 3 y 4 administraciones para hacer unos hospitales que en una administración no hubiera sido suficiente. Obviamente, que no son de la alta complejidad como el San Vicente, pues. Para nada, no son pues de ninguna de las clínicas de Medellín. Y obviamente sin ningún aporte del gobierno nacional, que debería ser. Entonces, no ha habido recursos para la infraestructura. Y eso, pues, por supuesto, se ha dado en las ESES, en los hospitales municipales y en los hospitales departamentales, también esa dificultad para la inversión. El que los hospitales municipales y esto se hayan politizado, ustedes de esto saben mucho más que yo, pues de cómo hacer el control político a estas instituciones, pero creo que más que eso, lo importante es pegarlos de un hospital núcleo, que los acompañe. Obviamente ahí va a haber cuotas burocráticas, un hospital puede ser la empresa más importante del municipio, es que piénsenlo así. Sin duda lo es. Sí, entonces... Y pues, contrata directo, entonces le encanta a los corruptos. Sí. Pero además es incapaz, o sea, si es difícil para un San Vicente negociar con una EPS, imagínense para un hospital de municipio. Con el volumen de pacientes de San Vicente y con el conocimiento y la eficiencia seguramente, ¿qué se podría llevar del sector privado, de la eficiencia que han tenido estas corporaciones, estas ideas y de que llevan tantos años sociales, al público para que mejore esa eficiencia en lo público? No estoy diciendo que haya la misma calidad de la prestación de servicio, pero que también rinda la platica. ¿Se puede traer mucha de esa experiencia o son 2 mundos muy diferentes? Y la complemento. ¿Cómo se integra también con el conocimiento de otras organizaciones sociales, no necesariamente sector privado como tal, sino organizaciones sociales de base que también han trabajado mucho el tema de salud? ¿Qué aprendizajes hay de esos? Sí, bueno. Que eso ayudaría, yo creo, también a que rinda un poco más la plata de ese sistema general. Sí, lo que les hablaba al principio, yo creo que lo que más se les tiene que llevar es la capacidad de resolución de los problemas.
Y en eso pues sí, hay que acompañarlos, pero que esos hospitales municipales tengan la capacidad de solucionar en sus sedes es demasiado importante para la eficiencia de los recursos. De hecho, los hospitales, hay que ver que el sistema hoy también tiene algo virtuoso, y es que las EPS del régimen subsidiado prácticamente contratan con los hospitales públicos y tienen por ley un mínimo un 60% de contratación con hospitales públicos. O sea, los hospitales públicos lo que necesitan, y hablando de nuestra región, es que Savia Salud funcione bien. Hay otro operador del régimen subsidiado que es Codosalud, pero no es tan relevante como Savia. Si Savia funciona bien, Savia es capaz de lograr que los hospitales municipales presten el servicio hasta por el valor que se les paga por cada afiliado, porque se les paga por cápita. No es por servicio, sino por cada persona afiliada al hospital municipal hay una cápita. Y si esa cápita tiene unos servicios, hay que lograr que esos hospitales los presten. Eso es lo que los hospitales grandes saben hacer, pues crear conocimiento, educar talento humano. De hecho, pues todos son aliados. San Vicente, ustedes saben que se dice que hermanos, pero yo digo que pues siameses con la Universidad de Antioquia. Realmente la medicina de la Universidad de Antioquia ha tenido en el Hospital San Vicente, a pesar del alma mater que nace después, ustedes lo saben, pues con el gobierno Uribe que le cede la León 13 a la universidad, pero realmente pues la capacidad que tiene un hospital aquí con su academia, acompañar los hospitales municipales, es sustancial. Y para eso está la telemedicina. La Universidad de Antioquia tiene unas prácticas excelentes, plataformas excelentes. Un médico en un municipio necesita tener a quien llamar, a quien consultar, y eso lo podemos hacer los hospitales grandes, creando red. Como sé que estos temas son de tiempo, tengo que decirles que la red estaba ya programada. O sea, el Hospital San Vicente, la idea era que fuera el hospital madre de toda la comuna nororiental, sectorizando la ciudad, con sus sedes, incluyendo Metro, Salud, incluyendo el Hospital Consejo de Medellín, que viene también con el Hospital Infantil. El Pablo Tobón para acompañar toda la comuna noroccidental, el Hospital General La Comuna, la Candelaria. Hay forma de crear una red muy valiosa en Antioquia y lo podemos hacer. Así como estamos diciendo en infraestructura, lo vamos a tener que hacer con recursos del gobierno nacional o no. En salud también hay que crear soluciones locales que no dependen también del gobierno nacional y que con reforma o sin reforma las tenemos que hacer, como el tema de la red. Voluntad política. Y además, pues, involucrar públicos y privados en ese propósito. No necesitan permiso a nadie. Mejorar la gobernanza, mejorar la comunicación. Miren, independientemente de todo, y yo también he sido crítica de algunas alcaldías, y específicamente en la primera alcaldía de Federico Gutiérrez, el mayor logro de esa alcaldía, y lo puedo decir con toda certeza, pues es la reducción del embarazo adolescente. Y fue un trabajo hecho entre la Secretaría de Salud, las EPS y las instituciones educativas, pero porque la Secretaría de Salud lideró el proceso. Cogió las EPS y les dijo, vamos con los psicólogos de las instituciones educativas, y crearon una red de acompañamiento familiar, como ahora se dice. Pero para eso no hay que crear toda una reforma, hay que hacerlo desde los territorios y obviamente desde la voluntad de todos. Pues Azucena, muchas gracias, de verdad que qué conversación tan bacana, tan interesante, un tema que de verdad pues nos toca a todos los colombianos y que está súper vigente en este momento. Creo que la conversación tiene que seguir, creo que los retos en materia de salud son gigantes para este país y ojalá no destruyan nuestro sistema de salud. Muy agradecidos a Azucena con todo el conocimiento y con toda la experiencia que creo que es muy valiosa, y además con ideas concretas de mejora que vale la pena y que vemos que requiere muchas veces voluntad, ideas sencillas y creativas. No necesitamos a veces meternos en tanto cuento y es que hay que subirle un montón de plata a todo el mundo, ni siquiera a veces son temas de plata, es temas de organización y de voluntad política. La plata es una consecuencia, no debe ser el principio, porque eso sí, por ahí no empieza la solución. Es un tema como el de formalización laboral que está muy al margen del sistema de salud, no es tanto el sistema tomar la decisión, pero sí es un tema de Estado, que es un tema mucho más complejo. Pero bueno, pues sí, muchísimas gracias de verdad. Bueno, a ustedes, fue un placer. Ahora llega Asuntos Varios. Nos sumergiremos en lo que está pasando hoy en la política.
la coyuntura, los debates y lo que está moviendo a Medellín y a Colombia. Pues Daniel, me imagino que como ya está en las calles la propuesta de referendo de autonomía territorial, me imagino que ya firmaste esta posibilidad democrática de definir entre nosotros los colombianos esta gran propósito nacional. Háblame más de esa propuesta. A mí es que me parece que es puro populismo de Andrés Julián y ganas de pelear con Petro más que una propuesta profunda, ¿no? Pues a ver, ahorita estábamos hablando de pronto de los sabios y los sabios muchas veces son muy buenos conversando, pero hay que hacer y creo que esta es una alternativa muy concreta para que hagamos, sobre todo los ciudadanos, y cambiemos algo que pasó muy específico, y es que desde la Constitución del 91 copiaron y pegaron lo que venía del 86 porque no les dio tiempo de discutir, lo dijo el senador de la calle, que fue, pues ustedes bien lo saben, en su momento el ministro del Interior o de Gobierno, creo que era en esa época, que se quedaron los entes departamentales sin plata. No hay manera hoy de un gobernador hacer una gran cantidad de proyectos sociales, de infraestructura, etcétera, porque no tiene una capacidad. Medellín, por ejemplo, tiene, o más bien, la gobernación creo que tiene el 80% del presupuesto, Así más es. o menos, un Tiene poquito más plata menos, puede ser Medellín un que Antioquia. 70%, 80% Sí. del presupuesto de Medellín para solucionarle problemas a pues 125 municipios. Ustedes ven casi que fuera del área metropolitana. El gobernador de Antioquia casi ni invierte en el área metropolitana prácticamente porque no tiene con qué. Y con unas rentas ya pasadas de moda, rentas de tabaco, algo pues del impuesto de vehículos, que es tal vez uno de los más fuertes, que ha venido creciendo más, pero rentas de tabaco, rentas de licores, cosas que realmente vienen en un desuso y unos cambios de consumo que definitivamente sí requieren una modificación. Y aquí hay una propuesta muy concreta, y es que tanto el impuesto, esto es muy importante, de renta y de patrimonio pasen a las gobernaciones. Y aquí viene un segundo paso, que después, entre las propias gobernaciones, no es que cada una recaude, haya un principio de equidad donde se repartan más equitativamente todos esos recursos en las propias gobernaciones en todo el país. Es decir, así como que la federación de gobernaciones, de alguna forma, defina con unos parámetros, con necesidades básicas insatisfechas y muchos de estos detalles, con el fin de que haya más repartición equitativa de esos recursos, y de esa manera puedan los gobernadores solucionar muchas dificultades que tienen, que todos los días tienen que asumir y están esperando es a que tenga que venir su majestad, el presidente de la República, a pedirle que les haga una obra en cualquier municipio de este país. Entonces yo creo que ese es un proyecto muy bien intencionado. Populismo, yo creo que es un populismo, si se va a decir populismo para hacer política, yo creo que cualquier decisión, entonces vamos a hablar de populismo, pero es una decisión técnica, seria, que está muy acorde con las necesidades de las regiones, y queremos que un gobernador sea el que tome la decisión sobre lo que está pasando en una región de Antioquia, sobre el occidente antioqueño, y no que tenga que venir pues un político, un senador de la República que tiene un amigo alcalde para que le haga una transacción allá con algún ministro. Y creo que no solo habría más forma de generar escrutinio sobre los recursos públicos, sino más responsabilidad de que es el gobernador y no por allá, quién sabe quién, un presidente o un ministro solucionando los problemas. Me preocupa mucho que, digamos, la Constitución del 91 habla de un país descentralizado, de un país con autonomía de sus regiones, pero cuando uno ve eso en la realidad, mientras Antioquia recibe por sistema general de participaciones cerca de 6 billones de pesos, Caquetá recibe más o menos 200.000 millones de pesos. Me preocupa las inequidades territoriales que se han acrecentado después de la Constitución del 91 y que de pronto en esta propuesta, digamos, pues claro, pues, la recaudación del impuesto de renta va a favorecer mucho más a Antioquia porque tiene 7 millones de habitantes que a Amazonas, que tiene muchos menos habitantes. O sea, ¿qué pasa hoy? Digamos, los departamentos reciben lo que llaman las transferencias, es decir, para educación, para salud, para vivienda, agua potable, pues que son muy poquitas en ese, pero digamos la gran transferencia son de educación y salud, y van muy acorde con la población de cada uno de los lugares, y el resto lo da por un tema, desde mi punto de vista, creo que se queda muy pasivo, pues con ciertos puntos que además yo creo que se busca solucionar con este referendo, también de una mayor equidad entre los departamentos. Pero lo que termina pasando es que los recursos quedan en un punto centralista, como muy bien ha sido Colombia lamentablemente en toda su historia, y es desde allá se define cuáles son los proyectos prioritarios en cada una de las regiones, se dejan muchas veces esbozados, se ponen en los presupuestos y no se terminan ejecutando, o se quedan en la mitad en el interregno con una corrupción grandísima, como ya se ha visto pues lamentablemente. Entonces es ineficiencia
en su ejecución, unos riesgos muy grandes de corrupción. Entre más lejano al centro esté definitivamente el proyecto, y entonces nos quedamos con un número muy bonito de que se hace una inversión de X recursos en un departamento más alejado o más pobre, pero finalmente no termina ocurriendo ninguna transformación. La pregunta es, ¿qué transformaciones grandes se han hecho en este país con el modelo centralista? A pesar de que supuestamente tiene como dentro de su consideración esos niveles de inequidad que existen en el país. Yo no veo pues que haya hoy mucha inversión en el Chocó, en La Guajira. De esta forma creo que hay una mayor capacidad de los gobernantes, los gobernadores, con la capacidad de gestión y la capacidad de visibilización de las problemáticas, de tomar decisiones más acordes y no se queden simplemente un número, que es lo que muestra el gobierno nacional, sin ejecución real. Creo que vale la pena profundizar en este debate, ahora las personas firmen, podamos votar, cambiaría mucho el país, yo estoy completamente seguro, con un tema que valdría la pena, es, bueno, qué hacer con el gobierno nacional. Tampoco se va a tratar de desfinanciar el gobierno nacional, ver cómo temas como los de la deuda pública eventualmente puedan inclusive pasar a las regiones parcialmente, es decir, que haya recursos, pero también se pase parte de la deuda dentro de esos recursos, que creo que es una alternativa que se puede mirar, muchas que se están explorando, pero definitivamente hoy los gobernadores son unas figuras muy decorativas, especialmente en algunas regiones del país. Al menos Antioquia pues tiene una industria licorera fuerte que le ayuda con algo de esos recursos. Es decir, la fábrica de licores de Antioquia sirve, ayuda, te genera utilidades, sus productos son bien vendidos, entonces le genera recursos. Pero los que no tienen ni siquiera ese tipo de fábricas, la mayoría de las licoreras en este país están quebradas, solo para poner un ejemplo, que tampoco la idea es pues, que sean, dependan todas de licoreras, pues estaríamos probablemente mal como sociedad si las licoreras son las que nos dan toda la plata pues, a las gobernaciones, pero finalmente existan unos recursos que al gobernador de una región le permitan hacer una vía, un proyecto de infraestructura, un proyecto de desarrollo o programas sociales más profundos, por ejemplo como el PAE, que pudiera tener mucha más fortaleza en las regiones antioqueñas. Creo que valdría la pena pegarle una revisadita a vos que te gusta leer estos proyectos. Si es populismo, que sea ese populismo. Puedo equivocarme un poco en la cifra y tal vez no la digo con toda la exactitud, pero es algo así como el 80% de los impuestos los recauda la nación, más o menos como el 6% de los departamentos y el 14% restante le queda a los municipios y a los distritos. Yo sí creo que los departamentos necesitan recobrar nuevamente su protagonismo. No sé si los departamentos o más bien las regiones, creo que también se tiene que dar es una discusión regional. Hay proyectos que son súper estratégicos para Antioquia y Chocó y que no son de Antioquia ni son de Chocó y que deberían, por ejemplo, promoverse mucho más por parte de ambos gobiernos. Creo que sí hay un asunto muy delicado y es si el gobierno nacional de turno no le gustan los gobiernos departamental y local de cierto territorio, pues entonces toma la decisión de desinvertir o de no cumplir con... Estamos viendo, por ejemplo, el sabotaje a las vías 4G en Antioquia, que pasan por Antioquia, pero no es que sean de Antioquia, le prestan un servicio gigantesco al país. Yo sí creo que se necesita más autonomía y yo sí creo que se necesita profundizar el sistema de la descentralización y yo sí creo que pues es que está en la Constitución política. Y creo que la misión de descentralización que empezó en el gobierno Duque y que terminó ahorita y que acaba de entregar un informe muy poderoso, tiene muchas cosas también para aportar a la discusión. No sé si el mecanismo sea una consulta, pues, si tenga que ser una cosa donde se sale y se vota y ya, porque yo desafortunadamente creo que muchos de esos temas que son gruesos y tan importantes como la descentralización pueden terminar en simples consignas muy populistas y con poco fondo, donde se puede engañar muy fácilmente unos cuantos electores incautos. Pero yo sí creo que sin duda tenemos que profundizar el modelo de descentralización y que tenemos que luchar contra las inequidades territoriales. A mí me preocupa mucho ese tema. O sea, cuando uno revisa la diferencia entre departamentos, si uno coge Antioquia y lo compara con La Guajira, pero también cuando uno coge el propio departamento, si uno coge el Valle del Aburrá o el Oriente Antioqueño y lo compara con el Bajo Cauca, con el Urabá, con el Magdalena Medio, que tienen muchas menos capacidades institucionales, ahí es donde uno se da cuenta que ese modelo de descentralización, claro, tiene está muy enquistado en una visión bogotanizada, pero también falta la descentralización dentro de las mismas regiones, cómo el desarrollo en Medellín también se riega hacia el resto de las regiones de Antioquia, cómo el desarrollo
de las capitales se riega hacia el resto. Pues bueno, yo espero la firma entonces de Daniel en estos días, ya lo vemos muy acorde No lo con sé, lo que Rick, está no lo sé, Rick. la firma, su promoción y votación posteriormente. Creo que será un voto muy importante. Y vamos cerrando. Muchísimas gracias, Daniel, por esta oportunidad. Aquí Sesiones Extras va a seguir conversando sobre temas los que no dan votos. Pero queremos agradecer siempre a Books que nos da este espacio tan especial. Vengan a Books, compren libros en Books, inscríbanse a las membresías de Books. Además a Books y a todas las personas que nos ven en las redes, ojalá nos vayan a promover bastante estas conversaciones de temas que insisto que no dan voto, los temas que deberían estar en la agenda pública. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias por acompañarnos en este episodio de Sesiones Extras. Si te gustó la conversación de hoy, no olvides suscribirte, dejarnos tu opinión y compartirlo. Nos escuchamos en el próximo debate, donde seguiremos hablando de los temas que realmente importan a Medellín.